Identidad, cultura y el acontecer diario están en La Hora del Museo. Desde ahora, les invitamos a un encuentro cotidiano con nuestra historia. Aquí comienza La Hora del Museo, un programa del Museo Histórico Nacional y Radio USACH 94.5. Un gusto acompañarlos hoy aquí en La Hora del Museo. Soy Rocío Muñoz. Voy a estar compartiendo con ustedes parte de un libro que vamos a conversar hoy. Multiculturalismo, identidad plurinacional y todas esas cosas, temas tan conversados hoy, yo creo, ¿no? Que se ponen sobre la mesa en esta época, en estos tiempos, cada uno desde la perspectiva que más le acomoda, creo yo. Pero bueno, todo este análisis lo vamos a conversar el día de hoy con Daniel Lowy. Espero pronunciar bien el apellido, necesitaría practicarlo bastante más. Bienvenido, Daniel, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias. Bueno, este es un libro que yo revisándolo me hace pensar varias cosas. A veces me río de cosas que a lo mejor uno no debería reírse, pero eso es lo que me ha hecho, porque veo muchas cosas, como decía, de las que hoy día conversamos, de las que se preocupan los gobiernos, la política, las ONG, y que se plantean de alguna manera conceptos aquí en este libro. Sobre todo para mí, que no soy una generación más atrás de los millennials, y siento que aquí hay mucho de ese planteamiento de estas nuevas mentes. ¿Qué te llevó a plantear estos temas que están de entrada aquí en el título de este libro, que es el multiculturalismo, identidad plurinacionalidad? Y todas esas cosas. Bueno, son temas en los que yo he trabajado durante mucho tiempo. Este es el resultado de este libro de más de 20 años de investigación, bastante más. Y son temas que, si miras las discusiones académicas, en realidad eran bastante actuales ya hace 15 años o más. En Chile no tanto. En Chile se pusieron muy de moda, como tú bien dices, quizás con los millennials, quizás hay un efecto generacional, puede ser, pero sin duda con todas las discusiones que hemos tenido con respecto a la nueva Constitución. Totalmente. Y otras, digamos. De alguna manera eso le dio actualidad a un tema que a mí me fascina y que he trabajado durante mucho tiempo, y fue el acicate para sacar este libro finalmente. Bueno, ¿te fascinan todas estas cosas o hay alguno en particular o es el debate en sí, como tú decías, de estos temas en la academia? Bueno, yo creo que una de las cosas que hace que nuestra vida sea valiosa es efectivamente la diversidad, y dentro de la diversidad está la diversidad cultural, la diversidad religiosa, etcétera, etcétera. Es mejor vivir, en mi opinión, porque es una vida potencialmente más rica en una sociedad en la que hay más posibilidades de expresión y más expresiones que en una en la que hay menos. Dicho lo anterior, aquello no implica, como se suele sostener en las discusiones actuales, que cada una de esas expresiones culturales, cada uno de esos grupos culturales, deba ser protegido de una manera especial mediante la ley. Ese yo creo que es un acercamiento muy errado al tema, y fue probablemente lo que me motivó a escribirlo. Yo pienso que el modo de enfrentar la diversidad, un modo justo, pero también al mismo tiempo ilustrado, uno que permite emanciparnos de alguna manera de las sombras de la tradición, es la ciudadanía igualitaria. Tan fome como suena, creo que eso ha sido una de las evoluciones, en sentido estricto revolucionaria, más importantes que ha definido nuestras sociedades actuales, y pienso que todas las propuestas por derechos diferenciados la amenazan. Bueno, aquí hay muchos temas, como tú decías, y te quería preguntar, decías que hace años que estabas investigando para dar vida a este libro, sin embargo hay hechos como primero el estallido social y luego el trabajo por una nueva constitución que inmediatamente nos llevan a estos temas, ¿no? No sé qué fue primero, si intensificaste la investigación debido a esos hechos de nuestra historia en Chile. ¿Tienen alguna relación o no? Bueno, evidentemente, sobre todo los procesos constitucionales no solamente sirvieron de inspiración para muchas discusiones que hay en ese libro, sino que también las trato indirectamente. No es un libro sobre el proceso constitucional chileno. Así que sin duda fueron
fueron importantes. Son de hecho algunas discusiones que se dieron en el primer proceso, pero también algunas que se dieron en el segundo, son temas que caen de lleno dentro de este tipo de demandas identitarias, dicho de una manera general, que es el gran tema del libro. Cuando yo leo plurinacionalidad, viví muchos años en Ecuador, que acababa de poner en marcha una nueva constitución donde este concepto era fundamental, sobre todo en un país donde aquí en Chile, por supuesto, tenemos diversos pueblos originarios, probablemente el pueblo mapuche con mayor presencia en todo ámbito, ¿no? Cultural, social, político. Y allá en Ecuador hay muchísimos pueblos originarios y era con leyes diferenciadas, como tú decías, valía, y un tema que se puso en la primera propuesta de constitución, que era, por así decirlo, una justicia indígena. Aquí a lo mejor adelantándome mucho, pero ¿por qué haces referencia o reiteras que son en esto de reconocer la diversidad, pero a tal nivel nos perdemos y no sería beneficioso? Porque entiendo que el valor de la diversidad recae en el valor que tiene para cada uno de los individuos y no tiene un valor en sí, no es un museo cultural en sentido estricto, no podemos transformar la sociedad en un museo. Y lo que hacen estas leyes es justamente fijar las posibilidades de desarrollo de las diferentes culturas, de muchos modos, pero uno de ellos es que directa o indirectamente le dan poder a las élites dentro de los grupos, que a su vez utilizan para mantener la integridad cultural, el status quo, limitando la libertad de sus propios miembros. Lo que estoy diciendo no es nada abstracto, sucede en todo el mundo. Cada vez que ves derechos diferenciados asociados a autonomía, puedes ver también cómo esos derechos suelen afectar a los miembros de los grupos y especialmente a los miembros más débiles. Me estoy refiriendo a las mujeres, a los niños y a las minorías, sobre todo a las sexuales. Las religiosas también. Son ellos los que tienen que pagar la cuenta por la integridad cultural del grupo, porque evidentemente mantener la integridad cultural del grupo significa no solamente protegerlo de las amenazas externas, ¿no? Las amenazas de la modernidad, sino que también de los emprendimientos culturales de cada uno de sus miembros. Y eso es lo que hacen estos derechos. Tú mencionabas la plurinacionalidad en Ecuador. Plurinacionalidad puede significar muchas cosas, evidentemente, pero una de las cosas que puede significar y que significa en muchos lugares y que se intentó que significara en la primera propuesta constitucional en Chile, es pluralismo jurídico. Pluralismo jurídico todavía significa muchas cosas diferentes, se puede entender de muchos modos diferentes, se puede entender como asociado a ciertos institutos jurídicos, pero también se lo puede entender asociado incluso al derecho penal, se lo puede entender con un sistema judicial centralizado, o se puede reconocer a los miembros de los diferentes grupos como parte del Poder Judicial, se puede entender que es un Poder Judicial último, o se puede entender que está supeditado a la Corte Suprema u otro Tribunal de Casación. En fin, hay muchas posibilidades, pero como sea, cuando hay pluralismo jurídico, usualmente los que llevan la cuenta son los miembros más débiles. Y te voy a dar un ejemplo. No solo en Ecuador, sino que en Colombia Colombia no se reconoce plurinacional, a diferencia de Ecuador. Sin embargo, reconoce las jurisdicciones indígenas, jurisdicciones especiales indígenas, la Constitución del 91. Se tenía que hacer una ley para especificar en qué consistían específicamente los poderes de estas jurisdicciones. No se hizo nunca, así que solamente ha quedado como referencia los diferentes y dispares juicios del Tribunal Constitucional. Como sea, con esos juicios del Tribunal Constitucional se ha establecido que penas tradicionales del derecho constitucionario indígena, como el fuete y el cepo, son absolutamente permisibles. El cepo lo conocemos, ¿no? Es aquello en lo cual se fija la cabeza y las manos de una persona. El fuete consiste en dar de latigazos a una persona. También están los castigos con ají, son castigos tradicionales, naturalmente vienen de la colonia, pero esa es otra historia. Son castigos tradicionales indígenas que ha aceptado como legítimos el Poder Judicial colombiano mediante el Tribunal Constitucional para ser aplicados
a los miembros de los pueblos indígenas. Ahora bien, este tipo de castigos, este tipo de penas, atentan contra los derechos humanos, atentan directamente contra los derechos humanos. Son castigos crueles, inhumanos y degradantes, como dicen las cartas y las declaraciones. No en balde, instituciones como Amnesty International están absolutamente en contra de estas cosas. Y mira, para contarte la historia hasta el final, este tipo de castigos se utiliza para todo tipo de penas y delitos, desde que la infidelidad al asesinato, digamos. En uno de los muchos casos, un indígena demandó o puso una acción de tutela contra el castigo que se le había impuesto de 77 latigazos, 77 fuetazos, y la Corte, el Tribunal Constitucional colombiano, consideró que no era un trato inusual o degradante o cruel, porque el objetivo del castigo era reintegrar el individuo a la comunidad, y por lo tanto dar de latigazos a alguien no es nada más que la expresión simbólica del poder sanador del rayo. Pero date cuenta que lo están aplicando contra un indígena que él mismo está presentando una acción de tutela para protegerse de la comunidad. Entonces, si te das, son el tipo de fenómenos que producen los derechos diferenciados con el pluralismo jurídico. Siempre alguien tiene que pagar la cuenta, y suelen ser aquellos que están menos integrados culturalmente, o están menos dispuestos a seguir al grupo, o están menos dispuestos a seguir las instrucciones de las élites de turno. Tremendo tema para reflexionar, sobre todo en estas fechas que nos falta tan poquito, unos días para votar por esa propuesta de constitución, así que no podría venir mejor esta conversación. Me hiciste pensar en Ecuador, cuántas veces vi justicia indígena, era un poco diferente, allá era baño con agua helada o hielo derretido y ortigazos. También para una variedad de delitos que iban de cosas muy pequeñas a cosas mucho mayores. Daniel, te invito a que hagamos una pausa y ya regresamos hoy conversando de multiculturalismo, identidad, plurinacionalidad y todas esas cosas que tanta falta nos hace conversar y sobre todo reflexionar. Ya volvemos. Hoy día estamos conversando con Daniel Loube, autor del libro que tengo aquí en mis manos, que aborda estos temas cruciales, como decía yo, para tener en cuenta hoy, no solo porque prontito vamos a votar por una nueva constitución, sino porque son temas muy de nuestros días. Yo hacía ahí la combinación con esta época millennial, de la cual a veces no soy parte, yo puedo hablar de mi experiencia. Daniel, veníamos hablando de esta gran tema que es la justicia diferenciada, por así decirlo, y cuando hablamos de eso, si bien queremos reconocer un sistema, a la vez estamos dejando fuera, o a la vez, por así decirlo, como que nos metemos entre las patas los caballos, que es peor, nos meten en un tema aún más profundo y con más variables, porque tú mencionabas, no es solo como el castigo, sino es una serie de cosas de las cuales se pudiera hablar. Aquí hay muchísimos temas y me vienen a propósito de esta conversación que estábamos teniendo antes de la pausa. Me hizo pensar en esta reciente película de Scorsese, que es Los Asesinos de la Luna, que va a contar la historia de lo que pasó con los nativos americanos cuando descubre que había petróleo en sus tierras y todo lo que ocurre ahí. Hay otros puntos que aborda tu libro que también me hace pensar en otra película que vi recién, que es Napoleón, que me pareció fantástica porque hablas aquí de libertad, igualdad y pertenencia cultural. Al final, no sé si desde la Revolución Francesa o desde siempre, aspiramos siempre a la libertad y a la igualdad. No sé si la fraternidad, pero al menos a esas dos primeras. Y me da la impresión que por querer alcanzarlas, al final vamos complicando el camino o vamos dejando más de lado a algunas personas. ¿Cómo lo planteas aquí en el libro, la libertad, la igualdad y la pertenencia cultural?
¿Por qué son temas, por qué son todas esas cosas que también quisiste abordar aquí? Bueno, la razón por la que son temas es que a este tipo de conceptos refieren muchos de los argumentos que se articulan académicamente, pero también en círculos más de activistas a favor de diferentes tipos de derechos culturales. Esa es la razón por la cual refiero a ellos. Tú encuentras... voy a utilizar el término de manera quizás un poco general e inapropiada, pero tú encuentras defensores del multiculturalismo que se consideran a sí mismos como liberales y que por lo tanto tratan de argumentar en base a valores liberales como la libertad. Encuentras otros que derechamente son refractarios a los valores liberales y recurren a otro tipo de consideraciones, algunos de ellos al reconocimiento, algunos de ellos simplemente a la idea de que la convención debe ser la fuente última de la legalidad y de las constituciones, etcétera, etcétera. Algunos tratan de inscribirse de alguna manera todavía en la tradición ilustrada, pero admitiendo que debe haber correcciones. Otros derechamente rechazan esta tradición. En ese sentido, todos estos conceptos juegan un rol fundamental en estas discusiones porque son referencia obligada en los argumentos a favor de las políticas multiculturales, pero simultáneamente lo son, o algunos de ellos, porque las políticas multiculturales justamente atentan contra ellos. Tú hablas de Napoleón y efectivamente la Revolución Francesa es un evento revolucionario hasta nuestros días, es el evento revolucionario con el cual no estoy hablando en la práctica, estoy hablando a nivel de principios, pudimos desligar legalmente el origen de cada cual de su destino. Piensa tú que tradicionalmente la historia de la humanidad ha sido caracterizada por grupos humanos divididos en estamentos. La posibilidad de pasar de un estamento a otro, la posibilidad de tomar la vida en tus manos y tratar de desarrollarla de acuerdo a tus propias convicciones y valores, es algo muy nuevo en la historia de la humanidad. Es algo tremendamente nuevo. Para decirlo con una frase, el destino, lo que cada cual podía alcanzar, estaba de alguna manera ligado al origen en términos legales. Con la Revolución Francesa esto se desliga. Con la igualdad de todos, con la libertad de todos, lo que obtenemos es la posibilidad de legalmente poder alcanzar todo aquello que queramos independientemente de cuál sea nuestro origen. Estoy diciendo legalmente porque evidentemente antropológicamente y sociológicamente no lo es, pero legalmente lo es. Y en ese sentido es un elemento emancipador. Nos emancipa de la tradición, nos emancipa de lo que en suerte nos tocó, nos emancipa de lo que dice el cura, porque en definitiva, la última autoridad recae en la razón de cada cual. Ese es el juez último, digamos. Es por eso que el libro empieza y termina citando a Kant con su famosa respuesta a su pregunta por el mismo planteado, que es la ilustración. Y él dice, sapere audet, atrévete a pensar. Eso es una invitación a pensar. Y justamente cuando los derechos diferenciados se instituyen y van a costa de las libertades de las personas, lo que en definitiva sufre es efectivamente esa posibilidad emancipadora de liberarse del origen y pensar por uno mismo y tomar la vida en las manos y vivir de acuerdo a las propias convicciones y de acuerdo a los propios valores. Eso no sería posible, según lo que hemos conversado hasta aquí, ¿no? Porque al final pareciera que todos estos conceptos hoy día los han tomado, como tú decías, las élites y los utilizan a conveniencia según la política o el uso que quieran darle. A ver, las políticas multiculturales, y esto podríamos hablar también quizás de manera un poco más precisa de políticas de la identidad, están muy de moda en la academia, ciertamente están muy de moda entre activistas y tienen consecuencias sin duda a nivel administrativo, muchas, a nivel constitucional en algunos lugares, no en muchos, a nivel de las leyes tienen más, a nivel de los fallos de las diferentes cortes y cortes supremas, corte de casación también, pero yo diría que todavía lo que prima en nuestra sociedad es la idea directriz de la ciudadanía igualitaria. Date cuenta que esta idea es revolucionaria en un sentido estricto, en un sentido literal, viene de una revolución, pero también es revolucionaria en el sentido de que cambió las relaciones sociales dentro de las diferentes sociedades, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace la ciudadanía igualitaria? ¿Qué es lo que la caracteriza? Lo que lo caracteriza es que el estatus de los individuos hacia el Estado está definido por un paquete de derechos
deberes y libertades que son las mismas para cada cual. Y eso significa que todos somos iguales con respecto al Estado. Y eso es lo que lo hace tremendamente revolucionario. Aquí ya no puede haber privilegios de cuna, por decirlo de manera simple. El origen ya no es una razón para poder acceder a ciertos derechos o para no poder hacerlo, como acababa de decir, la situación tradicional en la historia de la humanidad. Y por eso, en ese sentido, la ciudadanía igualitaria es emancipadora, es revolucionaria y de alguna manera es lo que permite poner en marcha los mecanismos que hacen posible que podamos vivir de manera tan libre como lo podemos hacer hoy día. No tenemos que olvidar que aunque aleguemos mucho de nuestras sociedades, las sociedades nunca han sido más libres que ahora, por lo menos en los lugares más afortunados del mundo. Es verdad que alegamos bastante, pero sí es para reflexionar que somos más libres. Aquí me quedo con una duda personal, yéndome más allá de las páginas de este libro, pero ¿qué rol juegan los modelos económicos dentro de estos temas que tú planteas aquí? Porque hay formas a lo mejor o ideales que todavía queremos seguir teniendo. Todavía creo que los ideales de la Revolución Francesa están, por supuesto, si bien adquiridos, están en proceso siempre. Se trabajan, ¿no? para llegar más todavía a ellos o que permee a más personas, a más espacios. Bueno, es un tema que quiero que conversemos al regreso de esta pausa, Daniel, porque es en más profundidad. Les recuerdo que hoy estamos conversando de este libro, Multiculturalismo, Identidad, Plurinacionalidad y todas esas cosas que, como les hemos compartido, son temas bastante importantes para discutir a día de hoy. Ya regresamos. Estamos de regreso en esta conversación. Daniel, te preguntaba hace un momento, antes de la pausa, ¿qué pasa con los modelos económicos? Porque yo pienso en todo esto que nos conversas hoy y con estas reflexiones que hay en tu libro, y pienso en el capitalismo excesivo, en el consumo excesivo. Y siento que eso a lo mejor a veces vale más y dicta más nuestra forma de ser, o esta libertad que tú decías que hoy día nacemos libres, no depende del estrato socioeconómico, si vamos a avanzar o no en la vida, o de lo que diga el cura o de lo que diga el rey. Sin embargo, siento que a veces se pierden estos valores o estos ideales y quedan supeditados a el excesivo consumo, o el capitalismo extremo, o como se le quiera llamar. A ver, aquí hay que ir con cuidado. Evidentemente los modelos, como se los denomina, occidentales de producción y consumo, pero no tenemos que pasar por alto, digamos, que no son solamente capitalistas. Antes de ayer eran los planes quinquenales de toda la República Soviética. Por supuesto, han sido tremendamente dañinos para el medio ambiente, sin duda alguna, eso no lo pongo en duda. Y esa es una de las razones que ha hecho que en los últimos años algunos de estos tipos de demandas por derechos diferenciados hayan obtenido notoriedad en las discusiones públicas, ¿no? Porque se sostiene, esto es lo que se sostiene, digamos, que habría modos diferentes de relacionarse con la naturaleza, modos que no corresponderían al paradigma occidental, un paradigma caracterizado por considerar la naturaleza como un recurso para el propio uso y para el propio desarrollo, entendiendo desarrollo de una manera estrecha, usualmente como desarrollo económico. Por el contrario, en las comunidades indígenas, o en muchas de ellas, encontraríamos una relación simbiótica con la naturaleza, se considerarían como parte de la naturaleza, lo que llevaría a un uso, forma de ser, forma de vida en la naturaleza que no sería tan destructiva. Y en una época en la que estamos vivenciando evidentemente las consecuencias del cambio climático, ahora nos queda solamente poder mitigar estas cosas, digamos, y adaptarnos, porque no es mucho más lo que podemos hacer. Ese tipo de relatos adquieren evidentemente actualidad, ya sea porque reconozcamos, esta es la historia que se cuenta, digamos, ya sea porque reconozcamos que ese tipo de relación con la naturaleza es apropiada, ya sea porque somos astutos, digamos, debiésemos hacer nuestros los modos de relacionarnos con la naturaleza propia de los pueblos indígenas. Esa es más o menos la historia que se cuenta. Ahora bien,
Hay varias cosas que decir al respecto. Evidentemente hay modelos de ser con la naturaleza, de ser en la naturaleza que son menos explotadores. Por lo demás, no todos los pueblos indígenas han tenido esta relación con la naturaleza. Muchas veces la naturaleza ha subsistido solamente porque no han sido suficientes indígenas para depredarla. Pero en fin, estamos contando una historia, es la historia que se cuenta, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer de esta concepción de ser en y con la naturaleza una que sea coactiva, es decir, desde la perspectiva del Estado, implementada para toda la población de un país? ¿Cómo lo podemos hacer? Tendríamos que recurrir, y así es como se hace, a conceptos como, no es el único modo, pero es el modo como se ha hecho, conceptos como la Pachamama, conceptos como el vivir bien o el bien vivir, depende si es Ecuador, claro, o si es Bolivia, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿qué son esos sino consideraciones, de alguna manera, consideraciones sustantivas acerca de lo que es la naturaleza? ¿A qué me refiero? En las sociedades actuales todos nosotros estamos acostumbrados a desplegar nuestras formas de vida de acuerdo a nuestras propias valoraciones en un marco que está dado de manera relativamente neutral, definido mediante derechos y deberes, ¿no? Utilizando esos derechos y deberes nosotros podemos desplegar nuestra forma de vida. Cuando se estipula algo como el vivir bien o el buen vivir, digamos, como un objetivo, como un principio rector constitucional muchas veces para el desarrollo del Estado, lo que estamos haciendo es elevar una cierta concepción de vida al nivel de una estructura en la cual todos tenemos que vivir. En sentido estricto, y lo voy a poner de una manera controversial, entre una machi o un machi y un cura no hay ninguna diferencia. En los dos casos se trata de doctrinas comprensivas religiosas, doctrinas que se basan en peticiones de principio, doctrinas que no se puede pedir a nadie que razonablemente acepte, a menos que acepte las peticiones de principio, y por lo tanto las políticas que de ahí se siguen, estoy hablando de un extremo, hay posibilidades intermedias, las políticas que de ahí se siguen son evidentemente simplemente violencia, es coacción no justificada. Ese es uno de los problemas. Ahora, tú te referías al sistema económico. Yo creo que ahí hay que ir con cuidado, porque evidentemente vivimos en democracias liberales y las democracias liberales se organizan mediante modelos capitalistas. En el mundo solamente hay modelos capitalistas, o sea, ¿qué otra cosa hay? Es lo único que hay. Pero hay diferentes formas de capitalismo, etcétera, etcétera. Y la ciudadanía igualitaria no nos obliga necesariamente a uno de ellos, hay múltiples posibilidades. Date cuenta que yo te dije que la característica de la ciudadanía igualitaria es que establece una relación de igualdad entre los ciudadanos en la medida en que la relación de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos hacia el Estado está definido por el mismo paquete de derechos y deberes. Ahora bien, ¿cuáles son esos deberes? ¿Cuáles son esos derechos y deberes? O derechos y libertades, o como quieras, un asunto sobre el cual disputamos. Y son disputas razonables. Si lo ves históricamente, tú tenemos primero los derechos, las libertades civiles, libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de asociación, etcétera, etcétera. Luego tenemos los derechos políticos, libertad para participar en los procesos políticos activa y pasivamente, evidentemente, pero luego tenemos como característica del siglo XX los derechos sociales, que son los más controvertidos de todos ellos, ¿no? Y en base a los derechos sociales, repito, podemos tener disputas razonables, pero ellos abren la posibilidad de que cada cual pueda llegar a ser miembro pleno de la comunidad, en el sentido de que no solamente se desligue del origen legalmente del origen, sino que también pueda desligarse más y más, esperemos, sociológicamente del origen. Esto exige evidentemente ciertas medidas, algunas como derechos sociales y otras no, pero que son fundamentales. Una de ellas evidentemente la educación, etcétera, etcétera. Eso es lo que te diría con respecto al aspecto económico. Pero creo que hay que andar con cuidado, lo voy a decir por otra razón. Creo que no tenemos que transformar, digamos, el consumo, y tú decías, tenemos estas libertades, etcétera, etcétera, pero a veces las perdemos o nos perdemos en ellas por asuntos como el consumo, etcétera, etcétera. Yo lo diría de un modo más condescendiente. El consumo es parte
de la libertad de cada cual y más, es parte de aquello que compone la sensación de cada cual de poder ser autor de su vida, y eso lo podemos ver con una tremenda claridad en Chile, con el tremendo desarrollo económico que ha habido en los últimos 30 años, que ha permitido que muchos grupos sociales puedan acceder al consumo mediante crédito, etcétera, etcétera, pero algo que no habían podido hacer en toda la historia. Eso hace que cada cual, de alguna manera, al poder acceder a estos símbolos de pertenencia a la sociedad, pueda considerarse a sí mismo como un igual más entre los otros. Por lo tanto, yo creo que no hay que mirarlos menos. Es una cosa muy yo creo que muy errada, característica de muchos partidos más bien. Yo creo que no, yo creo que el consumo es un elemento que permite a las personas adquirir la sensación de que efectivamente son miembros de la sociedad, porque pueden acceder a todo aquello de lo cual estuvieron tradicionalmente excluidos. Dicho lo anterior, evidentemente formas de vida caracterizadas por consumo exagerado y todo lo demás pueden ser éticamente criticables, y yo las critico, no es mi forma de vida tampoco, pero no creo que lo que uno considere que es su forma de vida lo pueda implantar como la forma de vida correcta hacia los otros y criticarlos porque consumen, porque van al mall y todas esas cosas. No, yo no los critico, pero creo que es un tema de reflexión bastante amplio. A veces solo estamos enfocados en conseguir eso para pertenecer justamente y nos perdemos de todas las demás cosas que igualmente nos harían tener esa sensación de pertenencia. No sé dónde queda la espiritualidad, por ejemplo, que me parece sea del orden que sea. Tú ponías el caso de una machi o un cura. Que pudiera ser también un punto de unión en el que cada uno crea lo que quieran en todo caso. Daniel, vamos a hacer la última pausa de hoy para regresar y que conversemos estos conceptos. Son temas para debatir ampliamente, pero estamos dándole cabida en la hora que tenemos.